Para quienes no me conocen, mi nombre es Daniel Moro y no sé por qué hago esto. Gramática no es lo mismo que lengua. Sabemos que la gramática es una ciencia subordinada de la lingüística, pero una ciencia al fin. Y que la lengua es el objeto de estudio de la lingüística. ¿Qué tiene que ver esto con la literatura? Completamos el gráfico entonces. La literatura, tanto en la gramática como la lengua, tienen en común el uso de las palabras. ¿Y qué más tienen en común? Pensemos, a ver. Pensamos y no parece haber una respuesta clara. Vamos a tratar de encontrar la respuesta definiendo literatura. Estudiantes, aprendices y curiosos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en un nuevo video y en esta oportunidad para hablar de un tema algo complicado, que en realidad no es tan complicado. El problema es que los seres humanos tenemos la costumbre de querer encasillar todo, ponerle una definición a todo. Y hay cuestiones como la literatura, que es el tema que vamos a tocar en el día de hoy, que no se pueden definir tan fácilmente. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado más de una vez cuando le piden que definan qué es música, lo más simple es decir, es el arte de combinar los sonidos. Y la verdad es que música es mucho más que eso, al igual que literatura no es simplemente el arte de combinar las palabras, eso sería algo muy simplista. En este video vamos a indagar en algunas de las variables porque entrar a todas las cosas que se han dicho sobre literatura sería demasiado extenso. Las variables que he elegido tienen más que ver con aquellas en las que la mayoría de los que han hablado sobre el tema están de acuerdo. Nosotros tenemos que hacer hincapié en el punto que nos trae a colación este video, que tiene que ver con aquello que dijimos en el anterior, que tienen en común la lengua, la gramática y la literatura. Y hemos resuelto en aquel video que el uso de las palabras. La cuestión era, ¿hay algo más? Y la verdad es que no, pero eso no quiere decir que no sea importante. Primero piensen en profundidad qué cuestiones no utilizan palabras. Piensen, y cuando están pensando, están usando palabras. En todo están las palabras. La diferencia y lo importante de la literatura es que, como ha demostrado la neurolingüística, nuestro cerebro es vago. Y de por sí tenemos la conducta de buscar lo más simple posible, lo más cómodo posible, y por lo tanto nuestro cerebro nos sigue. Es nuestro cerebro. ¿Qué sucede? La literatura te obliga a prestar atención, te obliga a hacer un esfuerzo, te obliga a seguir la historia, te obliga a seguir el poema, porque no hay nada más frustrante, y a todos nos ha pasado alguna vez en nuestra vida, que leer algo y no entenderlo. Y ya no podemos leer rapidito como queremos hacerlo por una cuestión de vagancia. Tenemos que leer. Y eso nos obliga a hacer la literatura con un aliciente. Genera placer. Puede no gustarnos una historia, está bien. Pero me ha pasado a mí en lo personal que he leído un libro en una época de mi vida y lo he vuelto a leer después de haber vivido algunas cosas y cambió mi punto de vista. Aquello que me parecía algo denso, algo difícil de digerir, se me ha hecho algo glorioso cuando lo volví a leer. Y eso tiene que ver con las experiencias de vida. Pero además hay otra cosa. Ustedes tienen que pensar y entender lo siguiente. Les voy a mostrar un libro, es una novela de Ray Bradbury, se llama Crónicas Marcianas, como pueden ver, una historia de los humanos que van a Marte, porque el planeta, como muchas historias de ciencia ficción, se está quedando sin vida y se supone que en Marte se puede vivir. Lo que los humanos no saben es que los marcianos también están vivos. Se genera una batalla, no les voy a contar quién gana, no voy a hacer que Borges me maldiga, porque Luis Borges, no voy a hacer spoiler, no voy a contar el final. Pero bueno, hay una crítica también que tiene que ver con la época en la que vivía Ray Bradbury. Ahora, fíjense, esto lo vamos a abrir en cualquier parte, textos, palabras. Se les hace denso, se les hace aburrido, se les hace decir, uy, esto es mucho para leer. Bueno, entonces por ahí les gusta el cómic. Crónicas Marcianas hecho en cómic. Miren lo que vamos a encontrar adentro. La misma historia hecha en formato historieta, cómic, sería en Estados Unidos, que a muchos de ustedes sé que les gusta, así como también les gusta el anime y la historieta.
Para hablar de la historieta, les voy a mostrar otro. Este es un libro conocido, Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, una novela, un clásico, que también se ha pasado al cómic. En la Argentina también se hizo lo mismo, pero al revés. Nació hace mucho tiempo atrás una crítica a la dictadura militar que se llamaba El Eternauta. Yo compré el libro que tiene todas las historietas juntas, salía esto en historietas, aquí lo pueden ver, las historietas del Eternauta, Argentina, muy buena obra, y luego se lo pasó al formato novela, del éxito que tuvo y que sigue teniendo. Es un libro que se sigue vendiendo en textos, algunos dibujos, pero la mayoría son textos. Segunda cuestión, ¿no les gusta? Ya les dije, tienen otra opción. De anime no tengo, conozco a alguien, Lucía Zanoni, si tenés algunas fotos, envíamela o saca alguna foto a tus anime, creo que son anime, no estoy muy seguro porque eran de origen japonés, Yo soy un héroe, creo que se llamaba, o Soy un héroe, y está hecho al estilo anime, así se los puedo mostrar a quienes miren este video. Bueno, siguiendo. Segunda pregunta, ¿ustedes creen que los que producen en televisión, los que producen programas de televisión, son tontos? ¿No saben lo que hacen? Hay un programa, o hubo un programa, no estoy seguro, creo que ya no existe más, un reality show que se llamaba El Gran Hermano. ¿Saben de dónde lo sacaron? De esta novela, George Orwell, 1984, que utiliza un sistema de vigilancia que se llama El Gran Hermano. Otra novela que es una crítica al comunismo. Se supone que en este mundo, en vez de haber ganado el capitalismo, ganó el comunismo, y es un mundo despótico. Es curioso, si ustedes lo leen ahora, posiblemente se encuentren que no hay tantas diferencias en este mundo despótico con el que nos está tocando vivir en este momento. Pero lo que yo les quiero remarcar es que los que hacen televisión leen libros. Fíjense, 1984, si no lo conocen, muy recomendable para una edad de 20 años para arriba. O también podrían haber escuchado en algún momento de sus vidas la historia de una criatura, un personaje llamado Frankenstein, que es un monstruo del que se han hecho no sé cuántas películas, sacado de esta novela, Frankenstein. Y acá está la carita del que participa en la película, que si no me equivoco era Boris Karloff. Bien, novela, Mary Shelley, 17 años tenía cuando escribió esta novela. Crítica también. O quizás habrán escuchado miles de versiones de aquel hombre que vende su alma al diablo para mantenerse joven eternamente. Y el cuadro en el que él se había pintado y es el que con el que hace el trato con el diablo va envejeciendo y él no. Dorian Gray, novela, Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. También habrán escuchado hablar de Dorothy y su perro Toto y el espantapájaro. Y quien más acompañaba a Dorothy, El hombre de hojalata y El león cobarde, El mago de Oz, sacado de otra novela. Películas, dibujos animados, hasta videojuegos. Una de las mejores, Bram Stoker, Drácula. Esta novela, escrita en 1897, es una historia erótica. ¿Qué pasó? En esa época, como muchas cosas estaban prohibidas por la iglesia, entre ellos el erotismo, en la escritura estaba prohibido hacerlo, a este autor se le ocurrió que una forma de disfrazarlo era con una historia supuestamente de terror. Ahí aparecen las criaturas de la noche, el erotismo, bueno, si no lo leyeron, vieron seguramente, se hicieron más de 200 películas, algunos tuvieron que haber visto, o por lo menos algún personaje en algún videojuego o en algún cómic. Todo esto que les he mostrado es con el único fin de que entiendan de que la gente más interesante del mundo, la gente que ha hecho cosas importantes, están relacionadas con los libros. Y casi siempre con literatura, también con los poemas, también con las obras de teatro. Todo eso lo vamos a ir viendo dentro de este video. No quiero hacer la introducción más larga, pero tengan en cuenta, muy en cuenta, que si quieren definir literatura, bueno, van a tener que elegir una definición, inventar alguna ustedes que esté relacionada con el tema, pero en realidad, como casi todo arte, es muy difícil de definir. Comencemos. En principio, podemos afirmar, y creo que en eso estamos todos de acuerdo, que la literatura es arte. Bien, ahí tenemos un libro que asemeja un librasco enorme y vamos a la primera parte
de lo que es literatura, en principio, como dije, es arte. Es decir, no está regida por reglas como las ciencias. Básicamente sus producciones textuales dependen de la creatividad, imaginación y sentimiento de sus autores. Ya expliqué lo que es la ciencia. Sigue un método científico, tiene un objeto de estudio, sigue reglas muy estrictas, si no, no se lo considera científico. Para que se entienda. Perdón que sea redundante con esto, pero es importante. ¿Es lo mismo ir a un médico que ir a un curandero? No, ¿verdad? El médico debe regirse por la ciencia, que es la medicina, y todas sus reglas. Por ejemplo, si yo me siento mal y voy a un hospital y me atiende el médico, va a tratar de, según el diagnóstico, llevarme a hacer algunos análisis o algunas pruebas o algunos test para ver si lo que él cree que yo tengo puede ser eso. Y si no, va descartando hasta que llega a la enfermedad para aplicar la cura. El curandero no sigue reglas, no es ciencia. Uno puede creer o no, eso es otra cosa, no estoy discutiendo eso. Lo que quiero decir es que, de hecho, se le considera práctica ilegal de la medicina. En muchos países puedes ir a la cárcel por practicar curanderismo. ¿Por qué? Porque se lo considera ilegal, porque no está basado en ninguna ciencia. No tiene un soporte lógico ni un discurso científico que lo respalde. Puede ser pura charlatanería, puede ser que te estén sacando la plata, como puede ser, como en algunos casos he escuchado, que realmente te curan. Pero bueno, repito, eso no está en discusión. En el caso de la literatura, no sigue ninguna regla. Es decir, como dije anteriormente, si yo soy escritor y escribo poemas, tiene que ver con lo que yo siento sobre algunas cosas, algunas cuestiones, algunos episodios, y lo plasmo en un papel. Bueno, hoy puede ser en una computadora también, pero es mejor en el papel. Y eso es transmitir mis sentimientos a otras personas que pueden sentirse identificadas y les agrada leer ese tipo de texto. También puedo contar una historia ficticia, casi siempre la literatura se basa prácticamente en lo ficticio. Hoy hay obras que se llaman no ficción, pero son pocas y la mayoría son ficticias, en donde invento una historia que casi siempre están basadas en cosas reales, pero las exagero, cambio un poco los nombres de los personajes, pero las reglas las invento yo, es decir, el que escribe. Alguien me puede decir, sí, pero una narración debe seguir cierto orden, introducción, nudo y desenlace. No, es lo clásico, pero no tiene por qué seguirlo. Puede empezar desde el desenlace y luego ir al nudo y luego a la introducción, o puede, como el relato policial, o puede empezar por el medio, puede no tener final, puede no tener introducción. Eso depende de cómo el autor crea que es mejor presentar su obra. Nadie le va a decir que eso no es literatura. Puede ser mala, puede ser buena, eso es otra cuestión. ¿Y quién decide si es mala o es buena? Los lectores, no una comunidad científica. Vamos con los objetivos. Ya vimos que la ciencia trata de descubrir misterios, trata de descubrir cosas que todavía no se pueden explicar. Cuando yo llamo misterio no lo veo por la cuestión mística, sino por una cuestión de lo desconocido, de aquello que no sabemos muy bien de qué se trata y tratamos de buscar una explicación científica. La historia ha demostrado que muchas cosas que se creían antes que eran hechas por los dioses, bueno, la ciencia ha demostrado que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, hay muchas cosas hasta el día de hoy que la ciencia no puede explicar. Y con el tema de lo que es el lenguaje, como dije, hay una ciencia, la lingüística, que se basa en la oralidad, es decir, en el signo lingüístico, en la lengua, en lo social, y trata de explicar psicológicamente cómo afecta eso a nuestro crecimiento personal, nuestro desarrollo intelectual. La literatura no trata de hacer nada de eso, no le interesa, y sus objetivos son variados y amplios, muy amplios. Puede tratarse de un simple entretenimiento, puedo leer algo porque me entretiene y nada más, como puede tratarse de una crítica social. Puedo leer una historia, como Frankenstein, por ejemplo, que en su momento buscaba criticar la forma de vida que se estaba llevando, en tanto dejando de lado lo espiritual por pasar a lo material. Y venga el caso, la ciencia estaba reemplazando a todas las creencias de fe, de religiones, etc., y le pareció al autor, a Mary Shelley, que eso no era bueno. Mucha gente pensaba de esa manera, y así nace la criatura de Frankenstein, producto de la ciencia, que es abominable y que termina siendo un dolor para muchísima gente. Esa es la crítica,
hay que meterse en la época para entenderlo, eso fue hace muchos años atrás. Hoy hay libros donde, por ejemplo, si leemos, estoy pensando en algo moderno, pero bueno, no importa. Cualquier artista moderno de hoy seguramente vamos a encontrar críticas a la contaminación ambiental. Vieron que hay muchas películas de zombies, bueno, son basadas en novelas que tienen que ver con esas cuestiones, con los virus, con las contaminaciones, con las mutaciones. Muchos libros de ciencia ficción, historias, novelas y narraciones hablan de eso, pero también lo podemos encontrar en poemas, no solamente en lo que es narración, incluso en obras de teatro. Bien, entonces puede haber una crítica social, puede ser entretenimiento, puede dejar una enseñanza si agarramos los mitos griegos o las leyendas, que en algún tiempo fueron solamente orales, pero después se pasaron a lo escrito. La mayoría de ellas lo que tratan es enseñar en una época en donde no había escritura y se entendía que la mejor forma de enseñar a los chicos, a los más jóvenes, era con historias. Y esas historias tenían un final que dejaba casi siempre una moraleja. En el caso de los mitos, era educar a la población a través de historias también, sobre todo la tragedia, la obra de teatro de Aristóteles, que buscaba educar, como dije anteriormente, a través de que mira que haces esto, te puede pasar aquello, como le pudo pasar a Edipo y tener sexo con su madre, el incesto, o matar a su padre, casi nada, pobre Edipo, o otro tipo de historias de los mitos también, que en todos los casos lo que trata sobre todo es de educar una sociedad, repito, en una época donde la educación letrada, la buena educación, la que enseña muchas cosas, era para muy poca gente, los que tenían dinero, o los que habían nacido ya en castas de la alta sociedad. El resto no tenía otra forma de educarse si no era con historia. Bueno, ahí la cosa un poco cambió, por suerte, la educación es libre, pública, aunque no todo el mundo la aprovecha. Sin embargo, seguimos estudiando los mitos porque son interesantes las formas en que tratan de educar y además las historias están buenísimas. Bien, dije, puede entonces la literatura ser un entretenimiento, una crítica, una y puede tener un montón de objetivos más, siempre va a depender del autor o de la autora y no tiene límites, tiene que ver con la fantasía, con la creatividad, con los sentimientos, así que desde ese punto de vista no tiene nada que ver con la gramática. Podríamos resumir diciendo que el objetivo principal de la literatura es conseguir a través de las palabras el placer estético. Vamos a ponerlo en el libro. Su fundamento es el placer estético. Bien, ¿qué significa esto? Bueno, que primero están las palabras, en cómo se utilizan las palabras y después todo lo demás. Es decir, no escribo una historia o un poema de cualquier manera. Tengo mucho cuidado en las palabras que uso en el sentido estético, que se entienda. No quiere decir que no puedo usar palabras ordinarias. Siempre va a tener que ver con lo estético, con lo que se quiera expresar y que le dé cierta estética a la obra. Para que se entienda mejor de lo que estoy hablando, voy a leer algunas obras. Voy a empezar con el teatro. Para mí, uno de los mejores de todos los tiempos, hasta la actualidad, William Shakespeare. La obra se llama Sueño de una noche de verano, William Shakespeare, como dije, dramaturgo inglés. La mayoría de Shakespeare era teatro, escribió otras cosas, pero la mayoría era teatro. Voy a ir al acto primero, escena 1, donde recién comienza la obra. Aparece un personaje llamado Teseo y dice lo siguiente: Gentil Hipólita, la hora de nuestras nupcias se acerca ya. 4 felices días traerán la luna nueva, pero oh, cuán lenta me parece menguar la vieja. Aniquila mis esperanzas como una madrastra o una viuda que no acaba de morirse y consume las rentas del joven heredero. Como ven, el placer estético aquí es latente, se nota. Muy poca gente habla así, quizás en aquella época puede ser que un poco más, pero de todas maneras lo que busca el autor es generar ese placer. Si yo voy a una obra de teatro y escucho personajes hablando así, no voy a decir la gente no habla así, voy a ver cómo se expresan, y obviamente tiene que ver con el guión. En este caso el placer estético, como dije, se hace bien presente, se hace bien claro. Voy a leer otra obra, en este caso un poema, que es escrito por Edgar Allan Poe, y es para mostrar que no siempre los poemas tienen que ver
con la belleza y el amor. En el caso de Edgar Allan Poe, maestro del terror, autor norteamericano, también uno de los mejores en este rubro, voy a leer el poema clásico, famoso, traducido a casi todos los idiomas del mundo, que se llama El Cuervo. Y es para que noten cómo a través del placer estético de la belleza también se puede hablar de temas como el terror. Trocó entonces el negro pájaro en sonrisa mi tristeza, con su grave torva y seria, decorosa gentileza. Y le dije: aunque la cresta calva llevas, de seguro no eres un cuervo nocturnal, viejo infausto, cuervo oscuro, vagabundo en la tiniebla. Dime, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál en el reino plutoniano de la noche y de la niebla? Dijo el cuervo: nunca más. Es impresionante cómo Edgar Allan Poe juega con las palabras en este poema. A lo mejor lo vieron en Los Simpson, haciendo a Bart Simpson del cuervo y a Homero del hombre que tiene que lidiar con esa criatura. ¿Qué más tenemos? Y esto es para ver que no siempre o muchas veces la literatura no va a respetar las reglas de la gramática. En estos casos que hemos leído sí lo ha hecho, pero voy a leer una obra argentina, una obra de teatro de Roberto Cosa. Es bastante conocida, se llama La Nona, se hizo una película hace mucho tiempo que tuvo mucho éxito, donde trabajaba el famoso Minguito, Juan Carlos Altavista, Osvaldo Terranova, Pepe Soriano hacía de La Nona, pero era una parte de la obra de teatro. Chicho, no te engañes, Carmelo, está comiendo menos. Hoy al mediodía no almorzó. Carmelo, con asombro. ¿No almorzó? Chicho, bueno, casi. Y a la tarde estábamos solos, le ofrecí café con leche y no quiso. Carmelo, ¿no quiso? ¿Seguro? Chicho, como lo hice, y me dijo que iba a empezar a hacer régimen. Carmelo hace una pausa y bebe un trago de grapa. En ese momento ingresa la nona vestida como cuando se acostó. Nona, buongiorno. Carmelo, nona, ¿qué hace levantada? Nona, vengo a mangiare el desayuno. Carmelo, ¿qué desayuno? Nona, el desayuno, è la mattina. Carmelo, ¿qué mattina? Son las 10 de la noche. Nona, enojada, ma, ¿y la luce? Carmelo, mira Chicho, la luce, ¿qué luce? Nona, más enojada, la luce, el giorno. Carmelo, es la luz eléctrica, nona. Mire, levanta las cortinas que da al patio. ¿No ve que es de noche? Nona, ma, tengo fame. Bueno, como ven aquí, lo que hace el autor es jugar con el típico Thanos de hace tiempo atrás, que nunca terminaba de dominar nuestro idioma. No sé si lo hacía a propósito, pero esa es la realidad. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué mezcla el español con el italiano? Porque era una realidad de esa época, y el autor lo que trata es de hacer creíble la obra, es decir, cómo hablaban los personajes, y aparte darle un poco de gracia. Es una comedia de humor negro. La película está buena, pero la obra de teatro está bastante mejor. Te recomiendo las dos. Si las quieren ver la película, lean también el libro y se van a dar cuenta de lo que digo. Y en base a esto último, para terminar de cerrar la idea en torno a definiciones básicas de literatura, podemos decir que existen infinidad de poemas como narraciones y obras de teatro. Todos lo que acabo de decir son textos literarios que destrozan casi por completo todas las reglas gramaticales, debido a que la literatura privilegia representar la voz de los hablantes que aparecen en sus obras con la mayor fidelidad posible con respecto a la realidad que intentan describir. Ponemos entonces el tercer ítem. No, estos no son todos, obviamente, estoy diciendo lo más básico posible, pero domino el lenguaje artístico por encima de las reglas gramaticales. Les puedo citar, por ejemplo, al Martín Fierro, obra de José Hernández, argentina también la obra. En uno de los cantos, uno de los que más me gusta, dice, para los políticos esto: ave de pico encorvado le tiene al robo afición, mas el hombre de razón no roba jamás un cobre, pues no hay vergüenza ser pobre y hay vergüenza ser ladrón. Fíjense que dice ave de pico encorvado, le tiene al robo afición. Habla como hablan los gauchos de la época de José Hernández y respeta hasta la tonada que tienen esos gauchos José Hernández, lo cual está muy bien, pero obviamente no sigue las reglas de la gramática, como podría ser Baldomero Fernández Moreno. Voy a citar un verso de un poema: 70 balcones hay en esta casa,
70 balcones y ninguna flor. A sus habitantes, señor, ¿qué les pasa? ¿Odian el perfume? ¿Odian el amor? Aquí sí respeta la regla de la gramática, pero fíjense cómo hay una crítica social a la vida urbana, cómo se vive en la ciudad. Bueno, como ven, estamos hablando de aspectos muy distintos que son lengua y literatura. Mejor dicho, gramática española. Ahora mi pregunta es, o la que deberíamos hacernos, ¿por qué están juntas? Bueno, se cree, se ha estudiado, hay unos cráneos que piensan, y que puedo estar bastante de acuerdo en algunas cosas, que hoy no se lee. Y como no se lee, la mayoría de la gente no lee, el uso de la gramática se fue distorsionando. Es decir, cada vez la gente, la mayoría de las personas, le cuesta más escribir bien y expresarse bien. De hecho, decir que no tengo una pizarra acá, pero bueno, lo puedo escribir en algún costado del libro. Si uno ve los mensajes de textos, cómo abrevian las palabras, miren, les voy a contar una anécdota. Una chica que se enojó conmigo me mandó un mensaje de texto que decía esto. Dije, ¿y esto qué quiere decir? Y como la chica estaba enojada, yo no quería enojarla más. Y un amigo que estaba conmigo lo ve y me dice, eso te está puteando en inglés. Y digo, pero si ahí no dice nada. Y eso significa what the fuck you. O sea, abreviado. ¿Sí? ¿Hasta dónde hemos llegado? Ya no nos puteamos ni siquiera en español, que ya viene abreviado el mensaje de texto, sino que también lo hacemos en inglés. ¿Y esto por qué lo cuento? Porque es algo con lo que se está modificando nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestra lengua, nuestra idiosincrasia, y no creo que eso sea muy bueno para nosotros, para ningún país, para ninguna cultura, para decirlo de alguna manera. Yo estoy seguro, y esto ya lo he preguntado en clase y siempre pasa lo mismo, que si pregunto qué día es Halloween, lo sabe todo el mundo. Si pregunto qué día es el día de la tradición, el 1% solamente lo sabe, y eso es peligroso. Bien, aquí vamos a dejar terminada la parte de la explicación. Espero que haya servido para que se entienda qué es gramática, qué es lengua, qué es literatura y por qué desde este canal de YouTube vamos a ver todos esos temas, sobre todo gramática española, ortografía, que lo dejo para el próximo video, y literatura también por separado para que se lea y se pueda entender un poco mejor lo que es lo de la gramática. Así finaliza este cuarto video, espero que haya sido del agrado de todos ustedes, que hayan aprendido algo nuevo o por lo menos Así finaliza este cuarto video, espero que haya sido del agrado de ustedes y que al menos haya servido para entregarles un poco más de información con respecto a esto que se llama literatura y que, como dije anteriormente, es un arte y todo arte tiene sus variables muy profundas porque toca los sentimientos humanos. Como siempre digo al final de mis videos, recuerden que tienen las actividades en Classroom y en el enlace que dejo abajo en los comentarios. También recuerden que si no saben muy bien aún cómo funcionan estos tutoriales, el tema de los niveles, deben ir a la pestaña, espero no equivocarme, me equivoqué de nuevo. Y también pueden sacarse sus dudas a través de los comentarios. Por último, recuerden que si quieren estar al día con los videos que van saliendo, aunque no sean de los que les toca trabajar a ustedes, abajo en el botón suscríbete, que está en rojo, presionan ahí, aparece una campanita, presionan la campanita y a partir de allí serán notificados cada vez que se baje un nuevo video. En el próximo video estaremos viendo ortografía para unos y ortografía para otros. De esa no zafa. Y bien, con esto damos por terminado. ¿Por qué? Terminado. Solo me queda decir gracias por estar. Nos reencontramos en el video número 5, o número 6, o número 7, no me acuerdo cuándo hacer el de ortografía. Y solo me resta decir, sean felices, lean un libro y hasta pronto.